la escogen a la semana 34 o a la semana 36, porque es la ecografía que nos ayuda a ver cuánto va a pesar el bebé y si el bebé realmente tiene el feto y si el feto tiene problemas circulares de cordón u otro problema de crecimiento. Dentro de toda esta lista de ecografías, ustedes tienen que saber algo, que cada ecografía tiene adiciones permanentes. Por ejemplo, hace 10 años no hacíamos ecografía de Doppler de uterinas, entonces estamos tamizando las señoras que tienen posibilidad de desarrollar una preeclampsia en la mitad del embarazo. Pero a la semana 11 y 14 estamos tamizando las señoras que tienen posibilidad de hacer Down y tienen posibilidad de hacer enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces pasamos un poco como el cuento de la mula al avión, pasamos de una tablita que manejamos en los consultorios a grandes eventos computarizados que nos permiten decirle a una paciente: su riesgo, señora, a la semana 40 para trisomía 21 es 129, porque eso no es verdad, esto es solamente el 30% del diagnóstico. El otro 60% lo tenemos en esto, en lo que llamamos tamizajes genéticos. Entonces, tamizaje genético es la sumatoria de eventualidades que nosotros vamos descubriendo para poder evaluar qué pacientes o fetos tienen riesgo. Me explico de otra manera. Si la edad es el 30%, lo que les mostré en la tabla, pues muy probablemente si le sumamos marcadores bioquímicos, proteína plasmática del embarazo y beta libre, que hace 10 años llamábamos triple marcador porque han cambiado las hormonas, tenemos el 60% de la posibilidad diagnóstica. Y si le metemos sonolucencia nucal, hueso nasal, ductus venoso, etcétera, pues la posibilidad se nos va a incrementar al 90%. Y muchas de esas señoras de 40 y 42 años que ahora nos llegan, que son bastantes, no van a tener la necesidad de pasar por algo que se llama procedimientos invasivos que pueden ejercer otro tipo de noxas negativas. Entonces, véanlos ahí. ¿Qué pasó con todos estos procedimientos? Amniocentesis las hacemos. ¿En qué cantidad? En menos que antes. Muchísimo menos. Las cordocentesis casi que son para transfusiones fetales hoy por hoy, con tendencia al manejo conservador en la anemia. Las vellosidades coriales que las tratamos de establecer hace 10 años no nos funcionaron porque las pruebas, la parte del laboratorio no nos daba. Y la parte de la amnoinfusión o el amniodrenaje que utilizamos en las transfusiones fetofetales, hasta que la cirugía fetal no desarrolle más, pues probablemente la seguiremos haciendo. Ahora, la pregunta clave que nos encuentra por ahí en las calles con los profesores es que le dicen: ¿y entonces en qué paro la ecografía 3D y 4D? Que ustedes todos la hacen, pero ¿eso para qué sirve finalmente? Entonces la malformación congénita como malformación congénita en el 99% de las veces la vamos a ver con una ecografía 2D. No hay que ponerle 3D, pero si ustedes me preguntan ¿para qué sirve una ecografía 3D? Además de la felicidad que le produciría a una mamá y a un papá ver su feto y la carita y todo esto, es para ver unas malformaciones a las cuales no tenemos acceso en el 2D. Por ejemplo esto, que es un diagnóstico de un paladar hendido solo, que es un diagnóstico bastante difícil de hacer con ecografía 2D. Entonces, las necesidades creadas van llevando a otros puntos. Esto se llama una ecografía multiplanar. Las ecografías multiplanares es coger el mismo feto en un corte definido y sacarle todos los cortes de un lado al otro, bien sea axial, coronal o sagital, que nos permiten encontrar malformaciones que de golpe veamos en un examen normal. Entonces, ese es un punto muy importante. Ahora pasemos al segundo. La pregunta de los pacientes o de los doctores que no hacen ecografía, que no son obstetras, y es que hacer tantas malformaciones no producirá daño en los fetos. ¿No será que están abusando de la cantidad de ultrasonidos? Entonces, el que se quiera soportar todavía más en ese concepto, se va y lee este trabajo del doctor Ang, que es un reconocidísimo laboratorista de Yale, donde publica el año pasado, en el 2006 esto: el ultrasonido causa trastornos de migración neuronal, primera página del Tiempo. Y los pacientes recortan eso y van y le cuentan a uno. Observen cómo fue el trabajo. Hasta 7 horas de exposición en cerebros de ratas pequeñas entre los días 19 y 16 y 19 de gestación. Y resulta que si hay alteraciones en la migración neuronal, pueden pasar otra serie de cosas: retardo, dislexia, autismo, esquizofrenia. ¿Eso es realmente verdad o no es verdad? ¿A qué punto de las ratas en el desarrollo neurológico pertenece el día 19, 16 o 19 en el adulto, en el feto? Y observen que es tercer trimestre cuando ya
el punto de migración neuronal se ha desarrollado terriblemente. Más allá de ese trabajo que hoy por hoy es rebatido, que se los quiero decir solamente por cultura general, es la gran cantidad de disgustos y problemas que plantean una población que se va a hacer una ecografía. Entonces, les quiero advertir algo acá. Hay dos índices de seguridad de los aparatos en niveles acústicos que se llaman el TI y el MI. Y normalmente el ultrasonido aumenta 1.5 grados centígrados, y para que haya una malformación debe ser al menos de 4 grados centígrados el aumento de temperatura. Entonces, el mensaje que les quiero decir es que hasta el momento la ecografía no produce trastornos fetales. Y se trabaja con esta sigla que se llama LARA, que ustedes han oído, que están bajo la radiación como sea necesario. ¿Cuándo no debemos utilizar? Ecografía con Doppler color en los fetos menores de 10 semanas, porque está realmente determinado y comprobado que producen cavitación en los tejidos. O sea, el espectáculo de show que teníamos antes de mostrarle el color y el corazón con color a un feto de 6 semanas, a una mamá que está esperando en gestación, pues muy probablemente ya no lo hacemos. ¿Cómo clasificamos los defectos fetales? Esta es la clasificación del Royal College del 2007, y observen esto que es bien extraño. Es una clasificación que no tiene pronóstico, no tiene nada como de raro, simplemente una clasificación simple: los que se van a morir y los que van a vivir. Esa clasificación no está aceptada, pero probablemente es la mejor clasificación para defectos fetales. Ahora, esta es clásica pregunta de un paciente con un hijo malformado: doctor, si no fue un problema de Dios, ¿cuál es el problema para que mi niño tenga una malformación? Estamos hablando del niño recién nacido, del feto que no ha nacido. Y es muy probablemente que uno no tiene la explicación, pero para no desgastarse mucho en eso, ustedes solamente pueden responder que el 44% de las malformaciones, o sea, casi dos tercios de ellas no tienen un origen definido, o sea, la causa es desconocida. Ahora, si cambiamos la clasificación fetal, de malformaciones fetales, y ustedes me dicen, esta clasificación que usted muestra del Royal College no sirve, es enredada, quisiéramos saber qué es eso de malformaciones mayores y menores. La malformación menor es aquella que no causa ningún compromiso, ni siquiera físico, ni en la manera laboral o personal de una persona adaptarse a la sociedad, llámese una polidactilia. Pero, si es una malformación mayor, un labio leporino, hoy llamado labio y paladar hendido, pues probablemente sí va a causar ese efecto. Entonces, muy probablemente tenemos que saber es la incidencia de malformaciones congénitas mayores y menores, y observen que en embarazos únicos, que difiere de los múltiples, pues vean que es más o menos 14 de cada 100 y 3 de cada 100 en menores y mayores es lo que pasa. A todas estas que hacemos hoy por hoy en Medellín con las malformaciones congénitas cuando aparecen, y es muy probablemente que lo que ha cambiado es que ya no las vemos solos, aunque en muchos años atrás tratábamos de reunirnos y verlos todos. El doctor Mejía, o sea, yo no soy el único que diagnostico, tengo amigos, socios que saben a veces más que uno, y uno cita a las pacientes y hace algo que se llama un staff. Y creo que los staff son productivos porque no solamente no tienen ninguna visión económica, sino que tienen una visión básicamente de ayuda y de soporte a la pareja. Eso es lo que hacemos hoy diversos grupos de la ciudad. Staff,